La cabeza es la parte superior del cuerpo, unida al tronco por el cuello. Alberga al cerebro y por lo tanto es el lugar de la ideación consciente, la creatividad, la imaginación, la respuesta, la toma de decisiones, la memoria. La cabeza contiene al encéfalo y a la cubierta protectora, los oídos y la cara. La cara nos aporta también la identidad individual. La cabeza se divide en neurocráneo y viscerocráneo. Neurocráneo es la caja ósea del encéfalo y sus cubiertas membranosas, las meninges craneales. El neurocráneo está formado por una serie de 8 huesos, 4 impares centrados en la línea media, el frontal, el occipital y 2 parietales. Y 2 series de huesos pares para laterales, temporal y parietal. Los huesos que forman la calvaria, principalmente los huesos planos, frontal, temporal, occipital, formados por osificación intramembranosa del mesénquima de la cabeza a partir de la cresta neural. Los dos tipos de osificación son la osificación intramembranosa, en la que el hueso se desarrolla directamente a partir de las células del mesénquima, y los huesos que componen la base del cráneo son principalmente huesos irregulares con partes sustancialmente planas, esferoides o temporales. Tipo de osificación y la osificación endocondral, en la que se crea primero un modelo de cartílago y hialino y luego se sustituye por hueso. El hueso etmoides irregular constituye un modo relevante escaso a la línea media del neurocráneo. La mayoría de los huesos de la calvaria están unidos por las suturas fibrosas engranadas. Esto está todo. Varios huesos del cráneo son huesos neumatizados que contienen espacios aéreos, presumiblemente para reducir su peso. La posición anatómica del cráneo está orientada de tal modo que el borde inferior de la órbita y el borde superior del orificio auditivo externo de ambos lados se hallan en el mismo plano horizontal. Esta referencia craniométrica externa es el plano orbitomeatal. Tenemos el viscerocráneo. En la norma frontal tenemos el frontal cigomáticos, órbitas, regiones del viscerocráneo. Entonces, el hueso frontal, específicamente su porción escamosa, forma el esqueleto de la frente y se articula inferiormente con los huesos nasales y cigomáticos. La sutura frontal divide los huesos frontales del cráneo fetal. La intersección de los huesos frontal y nasales en la nación. El hueso frontal también se articula con los huesos lagrimales, etmoidales y esfenoidales. Una parte horizontal del frontal forma a la vez el techo de la órbita y una parte del hueso del suelo de la porción anterior de la cavidad craneal. Los huesos cigomáticos forman la prominencia de las mejillas. Están situados, ya no tengo No, lo estoy llevando con ese. qué error. Están situados en los lados inferolaterales de la órbita y descansa sobre los maxilares. El pequeño orificio cigomático facial atraviesa la cara lateral a la cara lateral de cada hueso. Los huesos cigomáticos se articulan con los huesos de frontal, esfenoides, temporales y maxilares. Inferiormente a los huesos nasales se halla la abertura piriforme o abertura nasal anterior del cráneo. Esa es la apertura piriforme. Divide la cavidad nasal en las partes derecha e izquierda. Hay unas láminas encorvadas que son las conchas o turbinas, que dependen del etmoides, y la inferior se articula solita, así como un hueso especial. Entre ambas se extienden espacios aéreos, se llaman, por no cruzar el aire se calienta y se humidifica antes de entrar a la pieza aérea superior. Los maxilares forman la mandíbula superior. Sus apófisis alveolares incluyen las cavidades dentarias y constituyen el hueso de soporte para los dientes maxilares. Los dos maxilares están unidos por la sutura intermaxilar en el plano medio y poseen una amplia conexión con los huesos cigomáticos lateralmente y un orificio infraorbitario inferior a cada órbita para el paso del nervio y los vasos infraorbitarios. La mandíbula es un hueso en forma de U con una apófisis alveolar que aporta los dientes mandibulares
y consta de una parte horizontal, el cuerpo, y una parte vertical, la rama. Inferiormente a los segundos dientes premolares se encuentran los agujeros infraorbitarios o mentonianos. Para los nervios y vasos mentonianos, la protuberancia mentoniana que forma la prominencia del mentón es una elevación ósea triangular donde se fusionan las mitades de la mandíbula del niño, cara lateral del cráneo, formada por neurocráneo y viscerocráneo. El neurocráneo es la fosa temporal, orificio del conducto auditivo externo. El viscerocráneo, la fosa infratemporal, el arco cigomático y las caras laterales del maxilar y la mandíbula. El proceso mastoideo del hueso temporal posterior inferior al orificio del conducto auditivo externo. La fosa temporal, limitada por las líneas temporales superior e inferior, anteriormente por los huesos frontal y cigomático, área de uniones donde se localiza el terion. La fosa infratemporal es un espacio irregular inferior profundo con respecto al arco cigomático. Inferiormente, arco cigomático formado por el proceso temporal del arco cigomático y el proceso cigomático del hueso temporal. El orificio auditivo externo, entrada al conducto auditivo externo, conduce a la membrana timpánica. En esta norma lateral tenemos al viscerocráneo, el frontal, los huesos planos del neurocráneo, el frontal, los parietales y el occipital, la escama del occipital. Estos tres huesos articulados entre sí van a formar unas estructuras importantes en la línea media y lateral. Esta es la línea media entre la porción anterior del parietal y de la horizontal del frontal. Forma la estructura coronal. Y entre los dos parietales hay otras incisiones de la cintura sagital. Hacia atrás tenemos la estructura lambdoidea y la articulación lambda entre el occipital y los parietales. La cara posterior del cráneo u occipucio, compuesto por el occipucio, que es la porción escamosa del hueso occipital, parte de los huesos parietales y la porción mastoidea de los huesos temporales. La protuberancia occipital externa fácilmente palpable es un punto craniométrico definido por la punta de la protuberancia externa, es el inión. La cresta occipital externa desde la protuberancia hacia el foramen magno. La línea nucal superior es el límite superior del cuello, lateral a la protuberancia, la línea nucal inferior al centro del occipucio. La lambda es unión de la estructura sagital y la lambdoidea. Tienen la estructura sagital y la lambdoidea, lambda. Protuberancia occipital externa, la línea curva occipital superior, línea curva occipital inferior y el foramen magno. Los cóndilos del occipital que se articulan con la primera vértebra atlas para formar articulación atlanto-occipital. Ya viendo más lateralmente de los parietales vamos a encontrar al asterium, a la mastoides, al ángulo del maxilar, a la rama del maxilar, la línea oblicua interna de omiloidea, donde se inserta el músculo miloideo, la escotadura, la fosita para la glándula submaxilar y la fosita para la glándula sublingual, la depresión para la inserción del músculo digástrico, diente anterior, y las fosas alveolares para los dientes de la arcada inferior. La cara superior del cráneo de forma oval se ensancha posterolateralmente en las eminencias parietales. La estructura coronal separa los huesos parietales. Bregma es el punto craniométrico formado por la intersección de las estructuras sagital y craneales y coronales. El vértice o vértex, el punto más superior de la calvaria, próximo a la estructura sagital. El foramen parietal es un orificio pequeño e inconstante situado en la parte posterior del parietal, cerca de la estructura sagital. Cara externa de la base del cráneo. La porción inferior del neurocráneo y el viscerocráneo, a excepción de la mandíbula, presenta el arco alveolar de los maxilares. El paladar duro formado por los procesos palatinos de los maxilares anteriormente y las láminas horizontales de los huesos palatinos posteriormente.
El foramen incisivo de presión en la línea media del paladar óseo y posterolateralmente se hallan los forámenes palatinos mayor y menor, con las aberturas nasales posteriores, el vomer, el hueso medio impar de forma trapezoidal que forma la mitad de la nariz, ¿sí? El esfenoide es un hueso impar de forma irregular que consta de un cuerpo y dos pares de procesos, alas mayores, alas menores y procesos pterigoides. El hueso occipital se articula con el esfenoides anteriormente. Sus cuatro partes están dispuestas en torno al foramen magno. El surco para la porción cartilaginosa de la tuba auditiva está situada medialmente a la espina del esfenoides, inferiormente a la unión del ala mayor del esfenoides y la porción petrosa del hueso temporal. En esta vista inferior del biselocráneo tenemos la porción anterior que corresponde al macizo facial y esta línea posterior corresponde ya a la base del cráneo, formada por huesos temporales y el occipital. Puntos craniométricos, suturas frontonasal e internasales. Prominencia lisa sobre el hueso frontal superior a la raíz de la nariz, parte de la frente con proyección hacia el más anterior más pronunciada en hombres. La intersección de las suturas craneal y sagital, más superior del neurocráneo, próximo al punto medio de la sutura sagital. La intersección de las suturas lambdoidea y sagital. La cara interna de la base del cráneo presenta tres grandes depresiones situadas en los diferentes niveles, las fosas craneales anterior, media y posterior que configuran el suelo en forma de cuenco de la cavidad craneal. Aquí tienen esta vista superior, norma superior de la base del cráneo y vista la norma lateral media de la base del cráneo, fosa anterior, fosa media y fosa posterior o cerebelosa. La fosa anterior va a albergar el lóbulo frontal. La fosa media alberga el lóbulo temporal y la fosa posterior alberga al cerebelo, al tronco. Las porciones fosa craneal anterior. Las porciones inferior y anterior de los lóbulos frontales del cerebro ocupan la fosa craneal anterior, la más alta de las tres. Está formada por el hueso frontal anteriormente, el etmoides en la parte media y el cuerpo y las alas menores del esfenoides posteriormente. Está constituido mayoritariamente por las porciones orbitarias del hueso frontal. La cresta frontal es una extensión ósea media del hueso frontal. La cresta caudal es una cresta ósea media posterior al foramen ciego que proyecta superiormente desde el etmoides. A cada lado de la cresta se encuentra también la lámina cribosa del etmoides. En el hueso, en el vivo, aquí existe un agujero en forma de herradura en donde se va a insertar el etmoides, que está en verde en esta imagen, y hacia atrás se va a articular el ala menor de los esfenoides, o apófisis sin gracias. Las características de la cara superior, el piso superior del cráneo es la línea media de la cresta gálica, donde se inserta la voz del cerebro. El agujero ciego por donde pasa una vena emisaria. Y lateralmente tenemos la lámina cribosa del etmoides que es perforada por el nervio olfatorio para formar el nervio y luego dirigirse hacia atrás para el área entorrinal. Hacia atrás el etmoides se articula con la lámina menor del esfenoides, que terminan esta lámina en las apófisis, en las clinoides anteriores de la tía turca. El cuerpo del esfenoides y el ala menor va a constituir el agujero óptico. Orificios y aberturas de la fosa craneal anterior. En la base se halla el foramen ciego, es el agujero frontal, en el hueso frontal, donde pasa una vena emisaria nasal que existe en el 1% de la población. Los forámenes cribosos de la lámina cribosa, donde van a pasar los axones de células que forman los nervios olfatorios. Los forámenes etmoidales anterior y posterior van a pasar los vasos del mismo nombre y que van a dar inervación a las cavidades etmoidales correspondientes.
El conducto óptico, la fisura orbitaria superior, venas oftálmicas, nervios oftálmicos y fibras subsimpáticas. El foramen redondo por donde va a pasar el nervio maxilar. Estos orificios efectuados de la fosa craneal media constituyen el ala mayor del esfenoides. También el foramen oval, por donde va a pasar el nervio mandibular y la arteria meningia accesoria. El foramen rasgado, por donde va a pasar el nervio petroso profundo, algunas ramas meningias y la meningia media y pequeñas venas. El surco del nervio petroso mayor es el nervio por donde va a pasar el nervio petroso mayor y la rama profunda de la arteria meningia media. Los orificios aperturas de la fosa craneal posterior son el foramen magno, por donde va a pasar la médula oblongada y sus meninges, las arterias cerebrales, el nervio craneal noveno, las venas de la madre, arterias espinales anterior y posterior. Foramen yugular, donde va a pasar el nervio craneal 9, 10 y 11 y el bulbo de la vena yugular interna. Están el bulbo de la yugular interna, los senos petrosos inferiores y medios, las ramas meningias de las arterias meningia ascendente y occipital, el conducto del nervio hipogloso, donde va a salir el nervio del mismo nombre. Por el conducto condilio, vena emisaria que pasa por el seno sigmoideo a las venas vertebrales del cuello. El foramen mastoideo es por donde va a pasar una vena emisaria para el seno sigmoideo y una rama meningia de la arteria occipital. Contrafuertes son porciones engrosadas que transmiten grandes cantidades de fuerza, los cuales son el fronto nasal, el arco cigomático, un borde orbitario lateral y los occipitales. Son áreas de los huesos de la base del cráneo que son resistentes a los traumatismos, sobre todo importantes en la formación de las fracturas. El cráneo se divide en regiones que son el frontal, parietal, occipital, temporal, auricular, mastoidea. Y en la cara, la región orbitaria, infraorbitaria, la de la mejilla, parotidia, cigomática, nasal, labial y mentoniana.